Nosotros un poco quiero que le comentes a Olimpio, muchos saben, pero hay otros que no, y queremos que lo vean a través de las pantallas de C4N. Precisamente, ¿cómo fue tu llegada, el desembarco a lo que es precisamente la zona de San Antonio Este? Mira, eso que vos me preguntás, hay mucha gente que me pregunta acá en la peluquería, dice, así que viniste de Italia, ¿y cómo llegaste directamente a San Antonio? Mirá, le digo, siempre hay un porqué, siempre hay un motivo. Llegué a San Antonio porque mi padre estaba en San Antonio, que a su vez lo había llamado un hermano que estaba en San Antonio. Así que vinimos a San Antonio, nos fue bien, gracias a Dios, a San Antonio, mi padre con trabajo, nosotros aprendiendo, yo en mi caso aprendiendo el oficio, y bueno, y desde muy joven trabajando en esto, a Dios gracias nos ha ido bastante bien y seguimos en el oficio y seguimos en San Antonio. Nunca pasó por mi mente tratar de irme de San Antonio. ¿De qué años estaríamos más o menos hablando? ¿De qué época esa llegada a San Antonio suya? Mira, en octubre, si Dios quiere, va a ser 58 años, porque llegamos en octubre de 1951 a San Antonio, cuando San Antonio era, no sé, a ver, la quinta, la sexta parte de lo que es ahora San Antonio. En ese entonces no creo que llegara a 5.000 habitantes, así que nosotros desde el año 51 que estamos aquí. ¿Cómo vio, cuál fue su primera impresión al llegar a la localidad? Mira, yo encontré todo distinto a lo que había podido conocer en mi país, en Italia. Allá los espacios son mucho más chicos, nosotros vivimos en una zona de montaña, una zona montañosa, en un pueblito de montaña donde las calles eran angostas, chiquitas, que uno a lo mejor si se ponía en la calle y abría los brazos tocaba las dos partes de la calle. Y cuando venimos a San Antonio y vimos un pueblo moderno, con unas calles, porque era bastante moderno San Antonio para aquel entonces, con las calles anchas, grandes y otra forma de vivir, todo distinto, fue un cambio total, un cambio que realmente, y lo tomamos con gusto, porque nos gustó cómo fue el cambio. Allá vivíamos de la agricultura, de la pequeña agricultura sobrevivíamos. Acá la vida era distinta, era otra cosa. Acá la cosa era trabajar, por ejemplo, mi padre en la construcción, aprender un oficio. Acá la gente todos los meses tenía un sueldo, acá la mayoría eran ferroviarios, todos los meses tenían un sueldo, cosa que en Italia yo eso no lo había conocido. Yo había nacido en el año 41, en plena guerra. Cuando empecé a tomar conciencia de lo que era, eso a los 4 o 5 años, ya es poco tiempo más lo que estuve allá. Pero con lo que pude conocer en Italia y cómo encontré a la Argentina y después a San Antonio, fue un cambio total, como el día a la noche. ¿Cómo se vivía en aquel entonces en San Antonio, sabiendo que no teníamos agua en las canillas? A ver si nos puede comentar un poquito cómo era todo eso. Bueno, eso del agua fue algo muy particular, y justamente hace un rato estábamos hablando con este señor que estaba cortándole el pelo y me hablaba de la desertificación que está existiendo en la zona de Patagonia ahora, porque han cortado tanta leña, han desmontado tanto que los vientos se llevan la tierra fértil que hay, no se puede. Bueno, en San Antonio no había agua corriente, el agua la traían de Balcheta. Todas las mañanas salía un tren con 14 o 15 tanques de agua, iban, cargaban con migrantes, la mayoría de la gente más o menos de media edad se acuerda, venían, descargaban en una gran cisterna que existe aún frente a los talleres de Comsal. De ahí había un hidrante que lo llevaba a una cuadra más o menos, y de ahí cargaban los camiones y lo repartían para las casas. La mayoría de la gente, si eran más o menos previsor, tenían una cisterna, 3, 4, 5.000 litros. Pero había algunos que tenían tanques, unos tanques de 200 litros, no sé lo que venía esos tanques, aceite, nafta en aquel entonces. Esos tanques le sacaban la tapa de arriba y tenían 8, 10, 7, 5 tanques ahí, los llenaban de agua y con eso tenían que tirar. Tenían que tirar a lo mejor 15 días, 20 días.
Más allá de lo que nos está contando de las grandes, las calles tan anchas de San Antonio, tan conocido y tan mencionado por la gente más grande, y esta carencia de agua, ¿qué otra impresión tenía, digamos, de la gente? ¿Cómo lo vivió usted la llegada? Bueno, yo lo viví muy bien y con mi edad, yo tenía 10 años, empecé a ir a la escuela, empecé a conocer gente de mi edad y gente más grande y me integré muy fácil. Muy fácil, tal es así que yo, donde había un partido de fútbol, donde había una reunión de amigos, donde podía meterme a charlar, a tomar mate, que enseguida aprendimos, a comer asado, ahí estaba yo. Así que yo realmente, en ese entonces todavía tenía recuerdos de Italia. Todavía me acordaba de los amigos, de los primos, de los parientes que habían quedado. Pero de a poco me fui integrando de tal manera, y bueno, que ya de a poco se me fue borrando lo de Italia y bueno, me acostumbré muy bien a San Antonio. Me integré, creo haberme integrado muy bien. Aparte, fui lustrabota, en principio, estuve como 2 años lustrabota, después empecé a ir a la peluquería para aprender, empecé a ir de muy pibe, cuando tenía 12 años. Yo me acuerdo que con un montón de amigos, que íbamos a la escuela, cuando llegaba de la escuela le comía, le ayudaba a mi mamá a levantar la mesa, a lavar los platos, porque tenía que hacer los deberes, necesitaba la mesa para hacer los deberes, porque a las 3 de la tarde tenía que ir a la peluquería, cuando abría, ya a aprender. Mientras mis compañeros, yo los veía desde casa, porque mira, justamente en estos días estaba pensando, yo tendría que escribir algo sobre la canchita de Peinecura. La canchita de Peinecura es una cancha de fútbol, era una cancha de fútbol, porque cuando llegamos a San Antonio, al año y pico ya, papá se empezó a hacer la casa donde la tenemos ahora, en la calle Oldich. Detrás de la calle Oldich está la calle Ironio Devia, de la cual la vía que llevaba desde la estación, las máquinas, al galpón de máquina abajo, estaba la vía, y había una franja de tierra donde lo único que había, en la calle Ironía, lo único que había eran jarillas, andaban unas chivas por ahí. Entonces, por ahí limpiamos un pedazo, hicimos una canchita de fútbol. Y había un montón de muchachitos, un montón éramos 20, 30, que todos los días estábamos, dale y que va con el fútbol, hasta las 5, las 6, las 7 de la tarde. Yo nunca tuve la suerte de estar hasta las 6, las 7 de la tarde, pero ya te digo, de muy chico empecé a estudiar algo que hoy en día es mi profesión. Y bueno, así que ya ves que me acuerdo de aquel entonces y me acuerdo que pasaban las máquinas de carbón por ahí que iban al galpón de máquinas, iban a cargar carbón, agua. Y nosotros, porque claro, te acordás que antes había unas cocinas a leña o a carbón. Nosotros corríamos al lado de la máquina porque hay una curva ahí, iba más despacio, y le gritábamos al maquinista, al foguista que nos tirara carbón, porque con ese carbón nosotros lo metíamos a la cocina y calefaccionábamos el ambiente de alguna manera, ¿viste? Pero no siempre se podía comprar la leña. ¿Y de la mano de quién llega a lo que hoy es su profesión, que ha desarrollado durante toda su vida? Mira, había un español cuyo nombre era Juan Pedro Bernabé, todavía tiene sus hijas aquí en San Antonio, sus nietas. No hacía mucho que había llegado de España tampoco, y tenía la profesión. Entonces, antes había 2 cosas, o estudiabas o trabajabas, o aprendías una profesión. Antes te mandaban a un taller, a una carpintería, a la zapatería, a la peluquería, pero ni pensar que ibas a ganar plata. Era para aprender el oficio. Entonces, por ahí yo sabía que algo tenía que aprender. Y bueno, un día decidí que iba a aprender peluquero, entonces le hablé a este hombre, y estaba en la calle 6 de enero, donde hoy en día vive aún su hermano Joaquín. Entonces empezamos a ir a la peluquería ahí, al poco andar, estuve unos meses, después se cambió acá en el mercado, en San Martín 480, sobre esta misma vereda. Y seguí estando ahí. Y bueno, tengo la suerte de poder decir que después de 51 años, todavía mi profesión no me ha cansado.